mundial y cómo esta transición energética nos está llevando pues a tener energías de fuentes energéticas intermitentes, ¿no? Llámese energía solar, energía eólica. Como sabrán, pues estas dos tecnologías principalmente provienen de recursos naturales, los cuales hoy por hoy no pueden ser almacenados. Yo no puedo saber cuánta radiación puedo tener en mis paneles solares y del mismo modo en la generación eólica. Yo no puedo saber cuánto viento puedo tener el día de hoy para poder producir generación cinética, energía cinética y transformarla en energía eléctrica, ¿no? En ese sentido, necesito de algún equipamiento tecnológico que me permita tener esta gestión o poder yo tener la capacidad de gestionar esa energía, ¿no? Como podemos ver, el reto, el desafío importante y claramente nosotros como profesionales en el mundo de la energía también estamos incluidos en este reto, es poder tener la capacidad de poder gestionar grandes volúmenes de energía, los cuales a lo largo del planeta se vienen desarrollando investigaciones alrededor de esto para poder tener la capacidad, tanto económica como técnicamente, poder afrontar el tema del cambio climático, ¿no? Que digamos es de donde partimos esta necesidad de poder cambiar nuestro, nuestro market share de inclusión de generación tradicional, llámese generación térmica como generación hídrica, hacia tecnologías más competitivas y bajas en carbono. En esa línea, como pueden observar también, estamos viendo que las baterías son las que van a liderar esta transición. Tenemos unas capacidades enormes, solamente para que tengan referencia del primer gráfico, como pueden ver ahí, al 2050, estamos hablando casi de 50.000 terawatts hora. El Perú, hoy por hoy, estamos alrededor de 4 terawatts hora, con lo cual, pues, ya nos podemos ver la dimensión del planeta, de cuánta energía requiere el planeta, ¿correcto? Y bueno, desde el lado de las baterías también podemos observar, pues, que hacia el 2050 tenemos un gran impulso. Estamos hablando casi de 50 terawatts hora, que son los que van a acompañar todo este desarrollo de generación, de generación renovable. Bien, importante también conocer que hay países que están liderando esta transición energética. Países asiáticos, China, evidentemente, es uno de los países que está liderando tanto desde el lado tecnológico, desde el lado del desarrollo tecnológico, como también de la descarbonización de su mercado de generación. Sabemos que China consume bastante carbón, aún tiene una matriz energética preponderantemente compuesta por carbón, lo cual evidentemente necesita ir transformándolo a lo largo del tiempo y se evidencia que tanto la energía solar como la eólica, y en este caso el almacenamiento, es crucial para poder ir en esa transición. Países como Europa, dentro de Europa, América, tanto América Latina como América del Norte, pues también estamos viendo esta necesidad urgente, tanto de cómo se compone la topología de la red eléctrica, como también ya la necesidad behind the meter, que es, digamos, la necesidad de los clientes, del usuario final, de poder almacenar su energía para poder obtener beneficios económicos a través de conocer o gestionar adecuadamente su energía. A lo largo del globo estamos viendo proyectos muy interesantes y ya proyectos de gran volumen, ¿no? Uno de los más interesantes, bueno, acá he listado 5 principales que han entrado en Ready to Build eh, el 2023. Estamos viendo tres proyectos importantes en Estados Unidos y 2 en China, los 2 principales países que están invirtiendo en energías de bajo carbono. Y lo que podemos rescatar de esta lámina, pues son los volúmenes, ¿no? Estamos hablando casi de 300 megavatios. Para que se hagan una idea, la planta más grande acá en Perú de generación hidroeléctrica es la central hidroeléctrica Mantaro. Estamos hablando casi de 750 megavatios, con lo cual, digamos, esta batería puede almacenar energía por la mitad de ese consumo.
estamos hablando de 1400 megawatts hora, ¿no? Cuando se habla de baterías, y esto es importante que ustedes sepan, estamos hablando de cuánta es la capacidad que la batería tiene para almacenar y cuánto tiempo tiene capacidad de almacenar, ¿no? Es decir, los megawatt hora. Muchas veces, y la gran mayoría de estas baterías o de estos proyectos van asociados a poder abastecer de energía en determinados picos de consumo, ¿no? Por lo cual, estamos hablando de 2, 4, 6, hasta 8 horas como máximo de almacenamiento de energía. Evidentemente, para poder hacer competitivo la tecnología, esa es una recomendación o una condición técnica comercial para que los proyectos sean económicamente rentables. Bien, algo también por rescatar en esta lámina, bueno, los fabricantes de baterías más grandes hoy por hoy en el mundo es CATL, es una empresa china, LG, LG Energy también es una empresa china en la cual está desarrollando, tiene megafábricas, las megafactorías para poder producir baterías para diferentes usos, ¿no? Acá tengamos en cuenta que estas baterías no solamente son baterías estacionarias, sino también baterías que se utiliza para la movilidad eléctrica, por ejemplo, o para equipamiento común, equipamientos electrónicos. Un competidor que recientemente se ha vuelto sumamente competitivo, tanto desde el lado de la electromovilidad como del almacenamiento, es BYD, y el competidor de Estados Unidos, Tesla, que seguramente todos conocen o hemos escuchado de ellos, pues también está jugando o compitiendo en esta dinámica de poder convertirse en líder en almacenamiento alrededor del planeta, ¿no? Bien, entonces, un poco ya adentrándonos a la tecnología como tal, evidentemente, como pueden ver, y al igual que la energía solar, la energía eólica, pues estamos hablando de una energía, perdón, de una tecnología que tiene muy poco tiempo de desarrollo. Si bien es cierto, las baterías, pues estamos hablando casi de los años 70 en su desarrollo e investigación, se vinieron desarrollando, es más, se han ganado premios Nobel alrededor del desarrollo de este tipo de pilas de almacenamiento. Sin embargo, ya su desarrollo comercial recién ha visto ya una dinámica muy interesante alrededor del mundo y esto también trae desarrollos tecnológicos y desarrollos comerciales sumamente importantes, ¿no? Al igual que la solar, como les decía, pues no tenemos más de 10 años de tener energía solar alrededor del mundo y esto ha tenido un impacto grandísimo en toda la matriz energética de los diferentes países, ¿no? Caso práctico, el país de Chile, que hace 10 años consumía carbón e importaba diésel para poder producir su energía eléctrica, con lo cual evidentemente tenía costos altísimos de energía, pues hoy por hoy estamos viendo precios de energía en valor cero, dado, digamos, la influencia de la tecnología solar en el norte de Chile. Como podemos ver, la expectativa bueno, al final del 2023 ha sido alrededor de 203 gigawatt hora que se han instalado en baterías estacionarias, en las cuales estamos evidenciando pues que las ion litio, que son las LFP, las más conocidas o digamos comercialmente las que más se han desarrollado. En este caso, seguramente pueden tener la duda, las de plomo ácido, que son las baterías que utilizamos comúnmente en los vehículos, no se utilizan para este tipo de aplicaciones, dado que se necesita un alto ciclaje y también un nivel de profundidad de carga y descarga para poder utilizar este tipo de baterías en aplicaciones estacionarias en las cuales evidentemente necesito picos de carga y descarga para poder atender a la necesidad de la red eléctrica. ¿Ok? Pero acá también un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, y esto evidencia claramente la relevancia de las aplicaciones en almacenamiento de energía, y seguramente lo vamos a ver en los próximos años, pues es el gran desplome de precios que se ha venido dando a nivel de tecnología, tanto de las LPF como las de baterías de flujo, que son de alguna manera, en este caso las LFP, que son las ion fosfato, que son las más comunes, las que tienen un alto performance, digamos, pero el detalle de estas es que tiene
una densidad de carga menor, ¿no? Caso contrario es de las NSP, que son las de níquel. Estas de níquel tienen un buen una buena densidad energética, pero un mal desempeño al nivel de vida útil, ¿no? Sin embargo, ambas tecnologías están coexistiendo y vienen desarrollándose a la par para ver cuál es la que finalmente prepondera ya a nivel tecnológico y para el uso de los proyectos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Estamos viendo que está pasando el precio de las baterías de 56, de 41 en el caso de de las ion litio, en el enero 2023 a el cierre del año en 60.2 dólares por kilowatt hora. Esa transición en precios, que prácticamente es más de la mitad del precio, está impactando grandemente en el desarrollo de mayor tecnología necesaria, útil, en la cual se hace uso del almacenamiento de energía. ¿Dónde podemos hacer uso de la energía, del almacenamiento? En proyectos donde necesito o tengo alta presencia de inserción de energía renovable, ya no sé, por ejemplo, caso Chile, donde estamos viendo una transición energética hacia transportes de bajas emisiones, llámese electromovilidad, caso Colombia, caso Chile, caso Estados Unidos, caso Europa, en el cual estamos viendo una gran dinámica en este tipo de tecnologías en las cuales te permiten almacenar la energía y evidentemente necesitas esta capacidad de almacenamiento para poder lograrlo. Como toda tecnología, y esto ténganlo en cuenta para los futuros desarrollos, seguramente en algún momento hablaremos del hidrógeno. El hidrógeno está teniendo también esta misma tendencia de vector energético hacia una baja o un desplome interesante en los precios, dada la competencia, dada la dinámica, dado el interés que el mercado tiene por obtener mayor capacidad de almacenamiento o de un diferente energético, llámese el hidrógeno, ¿correcto? Entonces, 3 puntos a tener en cuenta para que nosotros entendamos claramente por qué debemos estudiar, por qué debe ser interesante para nosotros. Seguramente muchos de los alumnos que se encuentran hoy en sala identificarán una capacidad de investigación interesante en este tipo de temas, tema de almacenamiento. Hoy por hoy, si uno ve todos los papers de desarrollo de investigación, estamos viendo que van orientados a cómo gestionar la energía renovable, cómo gestionar energía de inserción intermitente o no gestionable dentro de los sistemas eléctricos, cómo podemos ver, cómo podemos gestionar este almacenamiento, cuánto aporte, cuánta confiabilidad aporta a los sistemas eléctricos, cómo los clientes están haciendo evaluaciones económicas para poder ver el lead time en el tiempo, en el payback de estos proyectos, por lo que se pueden dar que hay una capacidad interesante de poder adentrarse más en una investigación o desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? En el caso del tema del almacenamiento, como vamos a ver con casos prácticos, pues ya en el Perú venimos ya dando algunos pasos bastante interesantes en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Por lo cual, evidentemente, los invito a que puedan investigar más. Si tienen algunas preguntas, seguramente al final de la charla podemos conversar de ello y dónde podemos aplicar más los temas asociados a la tecnología de almacenamiento, ¿no? Tres datos importantes. En el caso, digamos, de los precios, como pueden ver, los precios están orientándose hacia una caída importantísima en los precios ya de inversión en almacenamiento. Estamos viendo que en el 2020, pues los precios estaban rondando los 350, 360 dólares el kilovatio hora. Hoy por hoy, y por lo que hemos visto, eh, evidentemente los precios están rondando o van a rondar hacia el 2030 en los 150, 180 dólares kilovatio hora, con lo cual eso va a hacer que la dinámica de poder ver más instalaciones junto a almacenamiento van a ser mucho más atractivas y el recupero de la inversión va a ser mucho más rápida, ¿no? ¿Qué más? Estamos viendo que esto trae una alta capacidad de almacenamiento en el mundo. Vamos a tener ya dentro de los países seguramente normativas o legislaciones o incentivos relacionados a que
tienes tu sistema eléctrico, vas a tener que tener una capacidad de backup, de almacenamiento, para poder atender seguramente algunas intermitencias que propias del sistema eléctrico vamos a tener que afrontar, no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel de las propias industrias. Y finalmente, bueno, la dinámica que ya lo estamos viendo, evidenciando, países como Estados Unidos, específicamente estados como California o el mismo Chile, ya estamos viendo, por ejemplo, esta curva de Pato en la cual los precios de energía y cómo se está dando esta dinámica durante el día, porque estás agregando mayor energía no gestionable, específicamente energía solar, en horas punta, horas del día, de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, en la cual evidentemente tenemos más radiación. Esto se va a ir acentuando en la medida que también vayamos incluyendo, o como se llama comúnmente en el argot técnico, pues hibridando los sistemas, ¿no? Teniendo un sistema solar junto a un sistema de baterías para que esto te permita tener la capacidad de poder almacenar durante estos altos picos de radiación, almaceno la energía ahí y las uso evidentemente en horas pico, que puede ser las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bien, entonces vayamos un poco hablando de las aplicaciones prácticas, ¿no? Si bien es cierto, es importante entender cómo se están dando las tendencias a nivel global, las tendencias de la tecnología propiamente y cómo esto está cambiando la dinámica en el mercado, pues esto lo estamos evidenciando hoy por hoy ya en aplicaciones prácticas, ¿no? Como saben, pues durante la pandemia, específicamente en el 2022, muchas empresas empezaron a poder apalancarse de la innovación, del desarrollo tecnológico, de poder implementar sistemas que también les permitan entender necesidades o problemas de capacidad o algunos temas de incertidumbre dentro de la dinámica de la provisión de la energía. Y también aprovechando, digamos, el conocimiento comercial, tarifario, también se puede capitalizar algunas oportunidades desde el sector industrial para poder tener sistemas de almacenamiento para poder atender en horas de alto consumo de energía. Ese es el caso de Pamolsa. Pamolsa es una empresa de cartonera, por decirlo así, la cual pues invirtió en el 2022 un sistema de casi 1 megavatio de almacenamiento, el cual pues fue provisto por la empresa NLX para poder atender estas necesidades bajo el sistema de aplicación llamado Peak Shaving. Ahora más adelante vamos a hablar qué es el Peak Shaving, pero te permite generar ahorros económicos en tu factura eléctrica. ¿Ve? Entonces, ¿qué tipos de servicios están asociados a los sistemas de almacenamiento? ¿Y por qué son importantes conocerlos, estudiarlos, tener conocimiento de en qué momento se pueden aplicar y a partir de ahí poder ver qué modelos de negocio se pueden aplicar a este tipo de servicios para poder proveerlos tanto al sistema eléctrico como a las determinadas empresas según lo requieran, ¿no? Bueno, si hablamos de sistemas de servicios hacia cliente, hay dos sistemas bueno, hay dos servicios muy interesantes. Uno, el que les estaba comentando, que es el peak shaving. El peak shaving viene a atender la necesidad de altos consumos en hora pico, en hora de alto consumo de energía. Las fábricas, evidentemente, muchas de ellas hacen uso en mayor preponderancia en horas puede ser, digamos, bajo turnos de 24 horas, de 12 horas, pero la dinámica del mercado, y eso pasa en todos los mercados a nivel mundial, pues hay horas específicas en las cuales el consumo de energía es mayor. Por ejemplo práctico, ¿no? Cuando vemos un partido, seguramente la gran mayoría de personas prende su televisor, hace uso de la refrigeradora, etcétera, etcétera. Y comúnmente lo que pasa es que ahí es donde se necesita mayor necesidad energética para poder atender ese consumo, ¿no?
Lo mismo nos pasa durante el día, digamos, evidentemente, todos llegan de trabajar a las 6, 7 de la tarde, llegan a casa, prenden la iluminación, prenden los equipos, prenden televisor, y toda esa dinámica ya a nivel sistema hace que tengas ese requerimiento de energía. Bien, a nivel de tarifas, esta necesidad de poder tener la confiabilidad de que a las 6 de la tarde no perdamos o no tengamos apagones, hace que tengamos que pagar por esa confiabilidad. Entonces, a todos nosotros, y seguramente, es más, a nosotros en las casas también, no está disgregado en nuestra factura eléctrica, pero en las industrias sí es más claro poder identificar este tipo de cobro dentro de la tarifa. Se cobra el peaje por potencia, ¿no? La potencia es esa confiabilidad que les menciono y se cobra en función de la potencia que consumo en ese determinado momento. Entonces, ¿qué hacen las empresas? En vez de utilizar el consumo de la red, que es el que te factura, utilizan su propia energía en ese momento. Para este caso, tú puedes utilizar un grupo electrógeno, puedes utilizar una batería, que ese es el caso de Pamolsa, por ejemplo, y en vez de poder inyectar esa energía a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, por ejemplo, yo prendo la batería o prendo un grupo electrógeno y uso esa energía que la he consumido, que la he almacenado en la mañana, por ejemplo, y empleo la energía propia. Bien, ese ejercicio o esa forma de trabajo te permite generar ahorros de hasta el 30% en la factura eléctrica. Con lo cual, esa dinámica de poder tú utilizar la energía en esos momentos de alto estrés del sistema, te permiten ahorrar una gran cantidad de dinero. Y esto, evidentemente, hace que se pueda pagar este tipo de soluciones de almacenamiento. Otra de los servicios interesantes es el arbitraje de energía. Acá en Perú hoy por hoy no tenemos, digamos, un procedimiento que nos permita administrar el arbitraje de energía, pero en países como Chile o en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, sí se tiene a nivel sistémico un servicio de arbitraje de la energía, que en sencillo es lo mismo, el mismo ejemplo que les estoy brindando para el caso de la empresa, pero a nivel sistémico, ¿no? Es decir, que a las empresas, o nosotros, por ejemplo, que podemos ser un inversionista, nos paga dentro del sistema por poner una batería que finalmente va a servir para atenuar esos picos de alta demanda utilizando baterías. Bien, ese servicio en específico es muy interesante porque también dinamiza mucho las inversiones en los determinados países, ¿no? Hoy por hoy, dado que no tenemos esta necesidad de curtailment, que es el desperdiciar la energía, aun cuando la tengamos, no la podemos almacenar, ya las empresas o los diferentes sistemas eléctricos a lo largo del mundo están teniendo esta posibilidad de arbitrar su energía, ¿no? En el Perú sí tenemos servicios auxiliares y los utilizamos, se llaman comúnmente servicios complementarios, en el cual tenemos, por ejemplo, el seguimiento de la carga, la reserva rotante, la regulación de voltaje, el Black Star, la regulación de frecuencia, ¿no? Para hacer un resumen rápido, por ejemplo, el seguimiento de carga, hay algunos sistemas de almacenamiento que se setean en función de cuál es la carga que se necesita. Evidentemente, la carga tiene una rampa de toma de carga y con lo cual se hace lo mismo con la batería para que no haya un descalce entre la oferta y la demanda, que es la premisa inicial que les había comentado. La reserva rotante es un servicio práctico que dan todas las empresas de energía, todas las centrales, tanto térmicas como hidroeléctricas, dan este servicio en el cual lo que hacen es, si yo produzco 100 megavatios, por ejemplo, tengo que reservar 2%, es decir, 2 megavatios, para poder, en el momento que se requiere dentro del sistema, en esta dinámica de oferta y demanda, esos dos me va a permitir atenderlo al momento que se requiera. Y eso es de manera instantánea y de manera automática. Con lo cual, yo tengo, por la premisa que les comento, yo tengo
hasta 98 megavatios para poder producir o atender a mis clientes o poder aportar esa energía al sistema, ¿no? La regulación de voltaje es lo mismo. eh, si ya seguramente han llevado sistemas de potencia, saben pues que el poder atenuar con almacenamiento de energía, tanto desde el lado de poder inyectar energía activa hacia la red, te permite atenuar las variaciones de voltaje en tu sistema. Eso también es un servicio que se brinda. El Black Star, que sirve para centrales, por ejemplo, térmicas, las cuales necesitas un arranque en negro que le llama, para poder, ante alguna falla, digamos, del sistema, necesito arrancar la planta. Muchas de las plantas utilizan el sistema como nivel de inercia, pero en este caso, pues utilizarías la batería para poder atender ese servicio, ¿no? Y la regulación de frecuencia, que es lo mismo, que es poder para que también lo puedan conocer, esta dinámica de oferta y demanda, es decir, de generación, de producción de energía versus lo que yo consumo en mi casa, en una industria, se hace seteando la frecuencia. Todos sabemos que la frecuencia acá en Perú está seteada a 60 Hz, lo cual esa dinámica se va testeando, seteando en función de poder hacer que la frecuencia se mantenga en esos rangos, ¿no? ¿Qué más? Tengo la gestión de la energía, ¿no? La, el tener almacenamiento de energía, lo que te brinda tu sistema, lo que te brinda tu planta, es la confiabilidad de poder tener almacenada la energía para el momento donde la requieras. Eso es lo que nos pasa con las empresas. Comúnmente las empresas que utilizan grupos electrógenos a diésel o a GLP, para poder brindarse o darse ese servicio en el momento que lo requiera, ¿no? Ante una falla eléctrica colindante a las instalaciones de una fábrica, pues necesitas tener esta confiabilidad in situ para poder atender rápidamente tus requerimientos. Llámese, por ejemplo, si soy una fábrica de alimentos, pues necesito tener esta rapidez en la atención para no tener la falta de suministro eléctrico y por ende tener un lucro cesante en todo el desperdicio que pueda generar por no tener la energía, ¿no? Y con lo cual eso repercute en mayores costos hacia mi empresa. Y lo que recientemente, y lo que les hablaba, y esta es la tendencia a nivel mundial, y por qué se está estudiando tanto el almacenamiento de energía y por qué se viene investigando muchísimo alrededor de ello, pues evidentemente es la integración de las energías renovables en los sistemas eléctricos, ¿no? Tanto los traslados de energía, es decir, llevar la energía desde un momento donde yo tengo mayor cantidad de recursos, en el caso de las solares, por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, poder llevarlas, en vez de utilizarlas en ese periodo donde tengo gran radiación, pues llevarlas a la noche, por ejemplo, ¿no? Donde podría ser útil ese traslado de energía. O la capacidad firme. ¿Qué es la capacidad firme? En sencillo, a todas las plantas de energía, hidroeléctricas, térmicas, solares, eólicas, se les paga o se les reconoce no solamente la energía que producen. Como les decía, nosotros pagamos en nuestros recibos, en nuestras facturas eléctricas, pagamos un servicio de confiabilidad, lo que les llamaba la potencia, ¿no? El cargo por potencia. Este cargo por potencia es una bolsa en la cual se junta todo ese dinero para poder hacer un reconocimiento a todas las máquinas de generación que son confiables en el sistema y que permiten dar esa confiabilidad. Bien, evidentemente las que tienen mayor capacidad de poder brindar la energía de manera confiable, pues una central térmica, por ejemplo, dado que tiene la capacidad de respuesta rápida al tener el gas a, a, cerca a una válvula, pues puedes atender esa rapidez de atención. O una hidroeléctrica que tiene un almacenamiento, por ejemplo, tiene también esa capacidad de confiabilidad de atender rápido esa necesidad de energía. Eso se reconoce económicamente y con lo cual también es un servicio que se brinda al sistema. Bien, entonces, con eso entendiendo, digamos, y ya poniéndonos en la mesa de que hay muchas oportunidades en el mercado eléctrico, en el mercado industrial también para poder
obtener beneficios económicos de una gestión adecuada del almacenamiento que yo puedo tener a través de almacenamiento de energía por baterías o por sistemas de almacenamiento BESS, pues acá tengo, por ejemplo, un caso muy práctico, ¿no? O sea, cuando tú eres una empresa industrial, llámese una papelera, por ejemplo, muchas de las empresas papeleras, como les mencionaba, tienen la capacidad o necesitan o requieren obligatoriamente para su funcionamiento y su tranquilidad, pues grupos electrógenos para poder atender esa necesidad de falta de suministro. Pero muchas de estas empresas no hacen uso de ese almacenamiento perdón, de esa ya inversión de grupos electrógenos. Tienes un grupo de 1 megavatio instalado ahí, pero no lo utilizas seguramente porque lo vas a utilizar en el momento que se requiera o que no haya fluido eléctrico. Pero ya muchas empresas lo que están haciendo es también por un tema de responsabilidad social, de responsabilidad medioambiental, el poder dejar de utilizar grupos electrógenos a diésel, evidentemente por la contaminación que genera, a poder tener un almacenamiento de alta confiabilidad, que lo hacen a través de almacenamiento de energía por baterías. Y con lo cual, esto también hace años atrás no era tan factible económicamente hablando, evidentemente porque los precios era muy caro, ¿no? Estamos hablando, si recordarán, de $150 el kilovatio hora, ¿no? Cuando nosotros hablamos de instalar, por ejemplo, un grupo a diésel, estamos hablando alrededor de tranquilamente $90 el kilovatio hora, ¿no? Entonces, esa diferencia evidentemente nos permite hablar de que es más barato, económicamente hablando, un grupo a diésel, pero las ventajas adicionales que puedes tener por una instalación de baterías de sistemas BESS, las puedes adicionar a lo que ya les comentaba, ¿no? De hacer peak shaving dentro de tus instalaciones, aprovechar que la energía es más barata en el día y aprovecharla en la noche, que es, digamos, ese traslado de energía que ya comentábamos, para poder reducir los consumos de tu factura eléctrica y por ende, pues generar ahorros, ¿no? Ese modelo de negocio es bastante interesante, bastante aplicado también y que muchas empresas no lo conocen y eso, digamos, también es importante que ustedes puedan difundirlo como profesionales. Seguramente el día de mañana van a empezar a poder a trabajar en algunas industrias, pues, y es importante conocerlo porque a partir de la innovación y del conocimiento se pueden lograr grandes cosas dentro de las industrias, ¿no? El proponer este tema de sistemas, el poder hacer las evaluaciones económicas correspondientes, también nos permite crecer profesionalmente dentro de nuestro campo laboral. Y acá, digamos, ya como ejemplos prácticos, pues, es, la data es muy importante, ¿no? La data genera un valor intrínseco a el poder generar valor dentro de una industria, de una empresa o dentro de la sociedad en general, ¿no? Y acá, como les decía, este es un resumen muy interesante de todo lo que se hace dentro de ya un sistema, llámese una industria o llámese un sistema eléctrico a nivel nacional, pues el tema, por ejemplo, del consumo propio, ¿no? Tienes la demanda, en la cual se va a ir abasteciendo con solar y el solar también vas a tener la capacidad de implementar sistemas de almacenamiento para que en sistemas esta energía excedente la puedas vender hacia terceros. Eso es algo que hoy por hoy, y seguramente puede generar alguna duda en el público, hoy por hoy no se hace o no está regulado acá en Perú el poder vender tus excedentes hacia terceros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un techo vacío y se me ocurre implementar un sistema solar pequeño, digamos de 8 paneles, con lo cual pues tengo la capacidad de poder atender toda mi necesidad diaria durante el día y seguramente me va a sobrar, ¿ok? Yo al implementar a mi proyecto un sistema de almacenamiento,
todo ese exceso que no puedo capitalizar o no puedo, o no lo uso en mi día a día, lo puedo almacenar y finalmente lo puedo utilizar en la noche, por ejemplo, donde ya no tengo radiación, con lo cual me ahorro y me evito el consumir en ese periodo del día. Bien, pero ¿qué pasa? Hay algunas industrias donde evidentemente tienen mayor capacidad de generación o de poder implementar un proyecto de generación más grande y los excedentes que no utilizan o no se pueden utilizar porque ya no los necesitas dentro de tu operación, los puedes vender a un tercero, ¿no? Puede ser al vecino o puede ser a la misma red eléctrica. Sin embargo, hoy por hoy acá en Perú no tenemos, antes se hablaba del net billing como digamos una forma de implementar este tema de sistemas para que pueda ser más atractivo para los que estén interesados en implementar sistemas de generación distribuida dentro de sus industrias, de sus comercios o en los propios hogares, ¿no? Esto es importante normarlo porque a partir de ahí se puede ver quién es el que te paga por ese almacenamiento, por esa producción de la energía y finalmente de esa manera puedes recuperar la inversión que ya hiciste, ¿no? ¿Qué más tienes? Bueno, como les decía, aprovechar este cambio de horario eh, también es importante a nivel sistémico, industrial, el tema del arbitraje. Esto es lo que les comentaba, que es muy importante. Por ejemplo, hay ciertos picos en el sistema que son necesarios arbitrar y alguien tiene que reconocerlos. No los pagamos nosotros, porque acá también es importante quién paga la factura, ¿no? Si nosotros pagásemos estos picos de demanda, el detalle es que acá tendrías que prender una planta diésel, con lo cual la energía sería muy cara y con lo cual eso se trasladaría a la factura eléctrica y por ende encarecería muchos de los costos trasladados hacia nuestra factura. En otros sistemas donde ya tienen esos picos de demanda, pues lo que se hace es arbitrar la energía y tener nuevos actores dentro del sistema que puedan atender esa posibilidad, ¿no? Después, bueno, lo del tema de la frecuencia que les decía, en otros sistemas, pues estamos hablando de hertz, de 50 Hz, en el caso de Perú son 60 Hz, ¿no? Y la parte de los mercados de confiabilidad que ya lo habíamos comentado. Bien, entonces, dicho esto, y entendiendo que tenemos un gran beneficio y una gran posibilidad de conocer mucho más acerca de los sistemas de almacenamiento BESS, tanto en las empresas como en el sistema eléctrico en general, pues tenemos una gran posibilidad de poder implementar esto ya en nuestro trabajo, en nuestras industrias, a nivel de investigación en las universidades. Acá, este es uno de los primeros sistemas de almacenamiento BESS que se implementó acá en el país. Esto fue en el 2021, con la central térmica Ventanilla, ¿no? En la central térmica Ventanilla, es propiedad de la empresa Origen, ellos implementaron este sistema de 14.6 megavatios para poder brindar regulación primaria de frecuencia al sistema, ¿no? Lo que les había comentado previamente. Entonces, bajo esa premisa, pues ya estamos viendo que los proyectos de almacenamiento no son ya solamente a nivel de investigación, ¿no? Sino ya a nivel comercial se está viendo alta posibilidad de desarrollo de estos proyectos, ¿no? La primera imagen se trata de la mina Poderosa, que queda en Patás. Es una mina aurífera, la cual de alguna manera, pues, atendiendo esta necesidad tanto de confiabilidad como de poder obtener ahorros a través del peak shaving en sus sistemas eléctricos, pues implementaron el año pasado un sistema de 4 megavatios o 8 megavatios hora, con lo cual estamos hablando que les pueden atender estas 2 horas, que son el requerimiento común, que ahora lo veremos ya estadísticamente, que se necesita para poder atender y poder ahorrarte este cargo de potencia, ¿no? Solamente para que tengan referencia, pues prácticamente les costó $5 millones la inversión en este proyecto, ¿no? Al igual que ellos, pues otras empresas se están sumando, Pamolsa es una de ellas, Parque Arauco, Sigma Alimentos, la empresa Red también
dentro de sus sistemas, de sus subestaciones también han implementado un sistema de almacenamiento, o empresas de generación eléctrica, como por ejemplo Polaris, que es una central red hidro, que ya ha implementado un sistema casi de 300 kilowatts en su planta. Engie, Engie y Calpa, que son dos empresas reconocidas en el sector energético, que en sus plantas de Chilca también han implementado este tipo de sistemas, ¿no? Y como podemos ver, pues ya hoy por hoy se hace interesante hablar de sistemas de almacenamiento, ¿no? Principalmente porque estamos viendo que económicamente son rentables, que aportan muchísima dinámica al sistema. eh, hay una central muy interesante que cuenta tanto con sistema, la central se llama Central Hidroeléctrica Yarucaya, que queda al norte de Lima, que queda por Cajatambo, por esa zona, en las cuales han desarrollado o han implementado no solamente su central hidroeléctrica, sino además tienen un sistema solar, un sistema eléctrico solar, y adicionalmente pues se implementó un banco de baterías de 1,62 megavatios, ¿no? Con lo cual estamos viendo pues que esta dinámica hace, si bien es cierto, hace más compleja la dinámica del sistema, de los sistemas, pero hace más interesante sobre todo por el recupero de las inversiones que tú puedes tener ya en tu propia operación, ¿no? Entonces, para poder conocer más de esto y poder ya ir hacia un análisis profundo de cómo poder entender esta rentabilidad que yo puedo obtener de poder implementar un sistema de almacenamiento en mi planta o en mi fábrica o en mi centro de trabajo, tenemos que entender cómo es la dinámica del perfil de carga de las industrias, ¿no? Como les decía, muchas industrias hoy por hoy hacen un tema de poder evitar su consumo en horas pico, ¿no? Horas pico, recuerden que son desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso, digamos, típicamente o estadísticamente hablando, es donde se da la hora de máxima estrés del sistema eléctrico peruano propiamente, ¿no? Entonces, muchas de las empresas, evidentemente, dependiendo del rubro, vas a tener una dinámica distinta, ¿no? Tanto por mes, tanto por hora, o inclusive por semana. Les pongo el caso de ejemplo típico de una empresa pesquera, por ejemplo, ¿no? Las empresas pesqueras tienen una dinámica estacional dependiendo, digamos, de la etapa de veda que tienen para poder ellos salir a alta mar y poder traer el pescado, refinarlo y finalmente tener un producto final. Pues ellos tienen una dinámica de que seguramente durante el año tienen una etapa donde evidentemente tienen un alto consumo de los hornos, de los calderos dentro de su planta, en algunos casos hasta inclusive 24/7, y en algunos meses pues no tendrán ningún consumo más que los consumos de algunas líneas de producción menores o de los centros administrativos, ¿no? En este caso es precisamente una empresa exportadora de conservas de 350 kilowatts. Es una empresa pequeña, relativamente pequeña, pero nos da un indicio de cómo podemos entender esta dinámica, ¿no? Entonces, además de saber cuál es la producción o cuál es la dinámica que tiene esta empresa, pues también tenemos que entender que la empresa necesita hacer mantenimientos, necesita tener una dinámica de que, no sé, tengo 3 turnos intermedios, seguramente hay un lapso de tiempo para hacer esta transición entre los operarios. Toda esa dinámica es importante conocerlos. En algunos casos hemos instalado medidores para poder conocer esta dinámica, porque a partir de esta información nosotros podemos proponer al cliente, tienes la capacidad de poder bajar carga sin la necesidad de implementar ningún sistema. En algunos casos es posible. Algunas empresas, por ejemplo, Nexa Resources, que es refinería Cajamarquilla, ellos tienen la capacidad de hacerlo, porque, digamos, en esos periodos no utilizan sus hornos de inducción, con lo cual
su carga baja y lo utilizan, ya tienen la premisa o el protocolo de que en esas horas de alto estrés del sistema no utilizan sus hornos, por ejemplo, ¿no? Los cuales consumen alta cantidad de energía. Entonces, bajo esa premisa, pues eso comienzas indagando en el cliente, preguntándole cuál es la dinámica de su carga, es posible bajar cargas sin la necesidad de algún sistema, y en algunos casos ya seguramente se va a ser imposible el poder bajar porque evidentemente ya vas a estar chocando con la producción propia de la planta o de la industria, ¿no? Es ahí donde ya se vuelve interesante el poder hablar de cuánto es el almacenamiento que esta empresa necesita para poder generar ahorros económicos por cargos de potencia, ¿no? Como pueden ver ahí, en la gran mayoría el punto rojo identifica el punto se llama potencia coincidente, que es lo que les comentaba, el máximo estrés del sistema, que se identifica día a día y durante el mes hay un día específico, un día y una hora específica en el cual se da la máxima demanda del sistema. Esta máxima demanda del sistema, pues, es el momento en el que el sistema en ese mes ha consumido la gran cantidad de energía total o máxima eh, durante ese mes, ¿correcto? En ese mes se testea, se registra y a todas las empresas que en ese mes consumieron, por ejemplo, consumiste 350, entonces te voy a cobrar 350. Hay en algunos casos, podría ser que el cliente disminuyó su carga en ese momento y te dicen, ¿cuánto consumiste el 23 de abril de 2023 a las 16:45, que fue la máxima estrés? Consumí 50. Ok, te voy a cobrar por esos 50. Es ahí donde es importante entender esta dinámica, ¿no? Mientras yo pueda conocer exactamente el momento en el cual yo puedo reducir la carga, yo también puedo acortar este tiempo, ¿no? Porque imagínense que yo pueda conocer o tener la bola de cristal en el cual sé que para el 5 de mayo, que justamente va a caer el 9 de mayo, a las 7 de la noche, yo solamente prendo esa hora o esa media hora, me registran y ya me olvidé de pagar ese cargo, ¿no? Ese cargo se registra mensual, como les decía, y me lo van a facturar mensual en la factura del mes. Entonces, es importante también, y acá para que ustedes puedan adentrarse más al conocimiento, digamos, de la gestión de carga propiamente, o la gestión energética propiamente, pues ya se han desarrollado, se vienen desarrollando algoritmos de predicción para poder atender con cierta rigurosidad en qué momento se va a dar ese máximo estrés del sistema, ¿no? Lo que se hace ahora es más o menos testear para que ese periodo que les hablaba desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche no sea tan largo, sino estemos hablando, por ejemplo, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche o una ventana de 2 horas. Lo ideal sería de una hora, pero ya testeando y prácticamente viendo la estadística de algunos software de predicción, pues necesitas prácticamente estas 2 horas para poder tener una probabilidad casi del 98% de que puedes tener la posibilidad de anticiparte a esa máxima demanda, ¿no? Lo que sí no se ha podido, y eso también podría ser un proyecto de investigación, es yo no sé en qué momento del mes, por lo cual las empresas lo que hacen es de lunes a viernes, eso es justamente lo que vamos a hablar acá, de, estadísticamente, como pueden ver, acá en este gráfico se pueden dar cuenta en qué momento la potencia de máximo estrés o potencia coincidente se ha dado en mayor preponderancia, ¿no? Desde las 12 hasta desde las 6 de la tarde, acá se dio algo atípico, que al mediodía se dio la máxima demanda del sistema, que en verdad ya no es típico, hoy por hoy se está dando con mayor regularidad, sobre todo por algo importante, los sistemas de almacenamiento eh, o también el tema de los aires acondicionados que están dando esta tendencia que en épocas de verano, principalmente enero, febrero, marzo,
es ahí donde se está dando los máximos picos de requerimiento de generación eléctrica, ¿no? Pero típicamente y estadísticamente se está dando desde las 6 hasta las 9:45, como les mencionaba, ¿no? Y estadísticamente, pues a las 7 de la noche es donde se ha dado la mayor cantidad de meses en el cual ha caído la máxima demanda, ¿no? Y en un rango del día, pues casi la gran mayoría es pasando la quincena del mes, ¿no? Esto es hablando en correlación estadística, ¿no? Esto evidentemente ya se tiene que ir testeando día a día, como les digo, hay softwares que hacen este tema de evaluaciones, pero ya nos da un indicio de hacia dónde podemos ir y cómo nosotros podemos aportar a nuestra empresa en función de este conocimiento. Esta es información pública, esta información se saca del Comité de Operación Económica del Sistema, o llamado COES. COES es quien administra y opera todo el sistema eléctrico y también genera mucha información de valor sobre la energía acá en el país, ¿no? Y esta información, como pueden ver, es pública y nos permite tener cierto indicio de cómo se comporta la energía o esta máxima necesidad de energía durante el mes, durante el día o durante las horas del sistema, ¿correcto? Entonces, ya para ir hablando de algo mucho más práctico, se hizo esta evaluación, digamos, de poder implementar en esta planta de 350 kilowatts un sistema de almacenamiento pequeño. Prácticamente sería medio container el que se necesita. Estamos hablando de 250 kilowatts, un sistema BESS. En este caso, la tensión sería trifásica, 380 voltios, y necesitábamos un transformador elevador de 380 voltios hacia media tensión. En este caso, si mal no recuerdo, era 10 kV. ¿Ok? Entonces, conociendo ya la máxima demanda coincidente, puedo yo ir hacia dimensionar adecuadamente este sistema de almacenamiento. Se propuso 250 kilowatts porque a partir de ahí también podíamos tener una reducción por parte de la gestión que el cliente haga, ¿no? Este sistema de 250 kilowatts, esta evaluación se hizo hace 2 años. Estamos hablando de $200,000, ¿no? $200,000 más el trajo de baja a media, 37,000. Transporte, instalación y materiales, $20,000. Estamos hablando de $270,000. Lo que me costaría este sistema de almacenamiento puesto ya llave y mano, ¿no? Tenemos acá un costo anual de mantenimiento que es alrededor de $4,000, ¿no? Entonces, entendiendo eso, entendiendo que el proyecto es rentable, el cliente aceptó, entonces lo que tenemos que hacer es esta inversión, llevarlo hacia un proyecto de inversión, ver cuál es esa reducción, con lo cual eso va a ser lo que pague el proyecto. Acá, como les decía, esto es un ejemplo muy práctico de cómo se compone la tarifa eléctrica. Tienes la energía, tienes los cargos de distribución, tienes los cargos de potencia y tienes la energía reactiva en algunos casos y tienes cargos asociados a la factura, que puede ser alumbrado público, energía rural, etcétera. Pero acá lo que tenemos que centrarnos es en la potencia en los cargos por potencia, ¿no? Que compuesto en un porcentaje del total de la factura son alrededor de 34%. Es decir, me estoy ahorrando casi 19,000 soles en este tipo de solución, ¿no? Los demás cargos se mantienen inalterables, pero esto es lo que yo voy a ahorrarme, ¿no? De 19,000 soles que pago mensualmente cada vez al sistema, porque no hago ninguna gestión energética. Si yo implemento un sistema BESS, estoy pasando alrededor de 3,000, 4,000 soles mensuales, ¿no? Con lo cual, pues el ahorro es bastante grande. Estamos hablando casi de 15,000 soles de ahorro por esta implementación, ¿no? Si lo llevamos a un ahorro anual, pues estamos ahorrando unos casi 180,000 soles o en sus efectos $53,000, ¿no? Entonces, ya más o menos tengo un indicio de hacia dónde va el análisis, ¿no?
tengo una inversión de 270,000, lo que habíamos visto, tengo un OIM de $4,000 mensuales. Hay que considerar la degradación de la energía, con lo cual pues estos ahorros de 15,000 en el año cero va a pasar seguramente a tener una degradación menor, con lo cual los ahorros se van a ir disminuyendo. eh, Voy a tener este ahorro. Comenzamos con 53,000, como les decía, y en el tiempo estos ahorros se van a ir disminuyendo por la degradación que les comentaba. Y finalmente, pues voy a tener que mi proyecto se paga a los 6 años, ¿no? Con un TIR de casi 10%. Estamos hablando que es un proyecto altamente rentable si estamos considerando, pues, invertir en sistemas de almacenamiento, ¿no? Acá lo que les, también algo importante que tienen que conocer es que, bueno, ¿quién paga la factura, no? Si bien es cierto, el proyecto se paga por sí solo, muchas veces las empresas no hacen o no quieren invertir en este tipo de proyectos por un tema, pues, de falta de conocimiento. Por eso es importante, y hago hincapié, sobre todo acá, con ustedes como estudiantes, de poder tener este conocimiento, poder adentrarse más al conocimiento de la energía en general, y en este caso del almacenamiento, para poder llevar todo este conocimiento hacia la industria, ¿no? Que es muy importante y muy necesaria, dadas las capacidades o las potencialidades que hemos visto en este momento. Ya empresas que hacen peak shaving o que hacen uso de almacenamiento de energía, pues estamos hablando de Alicor, Aceros Arequipa, Industrias Cachimayo, Kimberly-Clark, Unacen, Pacasmayo, Nexa Resources, en los cuales ahí pueden ver claramente cómo funciona. Por ejemplo, en el caso de Nexa, cómo es su dinámica. Pueden ver, siempre hace esta bajada de energía, ¿no? Están en 200 megavatios y prácticamente producen a casi la mitad en horas pico, ¿no? Esa es la dinámica que les estaba comentando, y esa es la dinámica que el mercado hoy por hoy hace para poder ahorrarse ese gran pago por potencia que en fines prácticos es más del 30%, ¿no? Entonces, y ya para ir culminando esta sesión, espero que haya sido bastante interesante, sobre todo porque hay muchos temas que se dejan abiertos, ¿no? Y creo que es parte también del propósito de esta sesión, el que ustedes se vayan con interrogantes, puedan absolverlas, y seguramente al final de la sesión dejaré mis contactos. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo hoy por hoy, y para comentarles, vengo haciendo investigación alrededor de las energías renovables. Yo soy modelador desde la parte de la prospección de los precios, de la prospección de cómo se va a dar esta interacción en el sistema eléctrico peruano. Eh, Trabajo de la mano de la empresa PCR, es una empresa mundialmente reconocida en sistemas de modelamiento, y en el cual, digamos, una de las investigaciones más importantes y relevantes que el día de hoy por hoy se está logrando hacer, y para todos los sistemas, ya se hizo en Chile o se viene impulsando bastante fuerte en Chile, es esta integración de los sistemas de almacenamiento, ¿no? Como acá en el Perú, seguramente en 3, 4 años vamos a ver más sistemas de almacenamiento asociado a plantas solares, por ejemplo, como la imagen del fondo, que es un proyecto ubicado en Chile, en el norte, en la región de Atacama, un proyecto híbrido, ¿no? Un sistema de un sistema de generación solar fotovoltaica de casi de 300 megavatios, pues asociado a un proyecto de capacidad de 50 megavatios de almacenamiento, ¿no? Esto permitiéndoles gestionar la carga adecuadamente para no tener costos o derroches de energía, y si no, de otra forma aprovecharlas y rentabilizarlas en el sistema eléctrico de Chile, ¿no? Entonces, les dejo esta postal para que ustedes se vayan dando cuenta cuán dinámica y compleja se está haciendo los sistemas eléctricos, o se están volviendo los sistemas eléctricos hoy por hoy, ¿no? Esto ya es una realidad, digamos, esto es inclusive lo que se está gestionando, cómo se gestionan los proyectos a nivel mundial, y qué es lo que requieren o están requiriendo
a nivel de capacidad de profesionales para poder liderar estos proyectos, ¿no? Los project managers de estos proyectos, pues, evidentemente, conocen toda esta complejidad, ¿no? Tienes los sistemas típicos de almacenamiento, sistemas que necesitan los inversores para pasar de corriente continua a corriente alterna. Tienes estos sistemas ya de acumulación de energía que te permiten hacer esta gestión, que son los de acá, los DC Coupling Ready, que te permite atender esa necesidad de que tienes que poder almacenar carga en el momento en que la energía está más barata, ¿no? Para lo cual una parte de esta energía seguramente la vas a proveer a la red y otra te la vas a guardar para el momento en el cual tú la uses en horas de la noche, por ejemplo. Vas a tener también sistemas que van a coexistir, ¿no? Es decir, plantas solares, plantas eólicas, con lo cual esta gestión o administración del recurso solar, recurso eólico va a ser importante también para tener este almacenamiento, ¿no? ¿Dónde son más rentables los almacenamientos? Evidentemente la solar, ya por teoría, digamos, en los sistemas solares, el hibridar un sistema solar, sobre todo en sistemas como los de Chile, donde tienes problemas de transmisión, o tienes, digamos, sistemas eléctricos radiales y no anillados, tienes esta posibilidad de poder hibridar, ¿no? Los sistemas de almacenamiento hacia sistemas eólicos también es interesante y es ahí donde tienes que tener una alta predicción del recurso eólico para poder saber en qué momento almacenar y en qué momento tú brindar a las redes energía, ¿no? Y un tema muy, muy importante, digamos, ahora todos estos sistemas se están volviendo, eh, tiene un determinado nombre que es, tienes que tener una teleoperatividad de todo el sistema. ¿A qué me refiero? A que estos sistemas tanto reciben como brindan, como pueden observar, ¿no? Tanto almacena, recepciona, como esa energía la van a brindar a la red en algún momento. Todos los sistemas están teniendo esa capacidad, inclusive los sistemas menores, y lo vamos a ver, por ejemplo, en industrias que ya están cambiando su flota eléctrica, su flota de transporte eléctrico, sus vehículos de diésel o de gasolina, hacia vehículos 100% eléctricos, en los cuales ya muchos de la tecnología están teniendo la posibilidad de que yo utilice esa batería de mi vehículo para que yo almacene en el día, por ejemplo, la use mi vehículo, pero en la noche, donde necesito la energía, enchufo a la red y esa energía que quedó remanente en mi vehículo la pueda vender a la red, ¿no? Entonces, todo eso hace que también los sistemas hacia el hidrógeno, convertidores de hidrógeno, los electrolizadores, también sean implementados dentro de estos sistemas, ¿no? Y con lo cual, pues a raíz de eso también se generan negocios propios del sistema, ¿no? Como pueden ver ahí, y esto ya para ir concluyendo, pues el sistema, al tener almacenamiento, sistemas híbridos, pues tienen periodos de recupero menores, ¿no? Hay dos posibilidades, yo hibridar y venderlo a ambos a la red a un determinado precio, o en algunos casos yo vender mi energía hacia la red, tener un proyecto standalone de baterías, venderla a la red y marginar por ambos negocios, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más ventajoso? Pues dependiendo al análisis que se haga, ¿no? Toda esta información ya, digamos, se viene estudiando, se viene desarrollando, son proyectos que ya tienen mucha información desarrollada. Ya para ir culminando, los invito a que me puedan seguir en las redes. Acá comparto bastante información, principalmente en LinkedIn. Acá pueden ver que yo publico regularmente, ya no tanto como me gustaría, pero sí creo que les puede servir muchísimo para ustedes ir adentrando en conocimiento, en mayor conocimiento del mercado eléctrico, pues hago este tipo de infografías
Acá pueden ver también un tema de almacenamiento, de cómo se mueven los mercados energéticos a nivel mundial. Este, por ejemplo, es del mercado de Europa. Y cómo, por ejemplo, acá se hace uso del arbitraje, lo que les comentaba, para poder generar valor al sistema, ¿no? A través de modelos de negocio que seguramente en algún momento se tienen que implementar en nuestro país, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus consultas o dudas que tuviese. Muchas gracias.